Bienvenidas familias a este Clari en vivo de las 15. Hoy vamos a hablar sobre Papá Noel y la magia de la Navidad. Un tema que cada vez lo hago más cerca de Navidad, porque lo creo súper necesario. Y cuanto más cerca de la Navidad lo hago, más candente se pone. Así que espero que hoy terminemos con mucha paz este vivo. Entonces, para empezar, y hasta antes de presentarme, les voy a decir algo importante. En este vivo voy a plantear la visión montessoriana del asunto, ¿sí? Les voy a dar herramientas desde la filosofía Montessori y también les voy a dar mi opinión personal, pero no quiero que se entienda que esto va en contra de la postura que pueda tener cualquier familia. Cada uno decide lo que quiere hacer en sus tradiciones o creencias o ritos navideños. La verdad que todo es respetable, nada está bien ni está mal. Solamente voy a darles quizás herramientas para que puedan tener una mirada más montessoriana del asunto y que cuando se enfrenten en una situación en la que tengan que por ahí plantear su postura, tengan con qué, con qué plantear, ¿sí? Ya que con qué plantear lo otro es como decir simplemente siempre se hizo así, es la costumbre, mi familia le decimos así, todos fuimos muy felices y bárbaro, y ya nada se discute. Entonces cuando queremos por ahí hacer una cosa diferente es cuando se vuelve discutible. Entonces desde ese lugar, desde el lugar de que puede ser discutible simplemente, vamos a mirar, a ver cómo nos podemos enfrentar a esa divergencia o incluso esa lucha interna, ¿no? De qué hago, pienso algo, siento otra cosa, hice algo, ahora quiero hacer otra cosa o quiero sostener lo que hice, bueno, en fin, todas las variables posibles. Entonces hoy vamos a hablar sobre Papá Noel, sobre la figura de un personaje navideño vista como real, ¿sí? Por supuesto que traje diapositivas. Entonces me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Clarice, yo soy mamá de 2 niños, de Julia y Jerónimo, de 2 y 6 años, Julia cumplió 6 el domingo, y a través de esta cuenta busco difundir herramientas de la filosofía del método Montessori y ayudarte a vivir en paz con tus hijos. Hoy es la clase número 17 de la comunidad 25. La comunidad 25 es un programa de suscripción mensual donde todas las semanas tenés clases nuevas. Hoy es la 17 y vamos a hablar sobre la magia de la Navidad o sobre Papá Noel, como lo quieran llamar. Voy a empezar así con el teórico de bomba y por eso ya puse la primera diapositiva. Vamos a hablar hoy de... Esto lo van a escuchar en muchos de mis vivos, pero es la base en la que se sustenta todo lo que viene después, ¿sí? Entonces es importante tenerlo claro y por eso lo repito. Vamos a hablar primero sobre los planos de desarrollo. ¿Qué son los planos de desarrollo? Bueno, son periodos en la vida del ser humano donde hay fuertes características que son comunes a todas las personas en esa etapa del desarrollo. Por supuesto que todos somos diferentes, por supuesto que todos tenemos nuestras etapas, todo lo que quieran. Pero hay cosas que nos pasan a todos los humanos en determinado periodo y que son reconocibles en el grupo. María Montessori lo observó durante muchísimos años con muchísimos niños, pero con niños que fueron creciendo y pasando por estos diferentes planos, lo llamó así, pero en casi que todas las pedagogías estos planos se diferencian con otros nombres. Si ustedes se fijan ahora, en las escuelas, en nuestro sistema educativo, refleja, aunque no sea libre o aunque no sea lo que quieran, refleja estas diferencias que hay en cada plano. Entonces tenemos un primer periodo que de 0 a 6 años, que es la infancia, donde María Montessori lo llamó la mente absorbente. 6 a 12 años la niñez, 2 a 18 años la adolescencia, 18 a 24 años o 18 en delante, si quieren, la adultez. Dentro de cada plano de desarrollo hay muchísimas características comunes a todos los seres humanos. Perdón, me llegó un mail ahí y me distraje. Fundamentalmente hay 2 planos en los cuales existe la figura de Papá Noel como ilusión, ¿verdad? Que es el primero,
el plano de la mente absorbente, que es en la infancia de 0 a 6 años, y en algunos casos en el segundo plano de 6 a 12 años. Yo diría que de 6 a 9 años, ¿no? Creo que ya a partir de los 9 años no deben quedar muchos niños que crean realmente. Sí puede ser que haya niños y adolescentes que quieran seguir con la historia y seguir con la propuesta cultural de la Navidad, de Papá Noel y demás, como habemos muchos adultos, ¿no? Pero no me parece que no deben haber muchos niños que crean realmente. De hecho, si eso pasara, ¿qué pensaríamos los adultos, no? ¿Qué pensás vos? A ver, se lo planteo, vamos a hacer así. Antes de meterme, quiero plantearles algo. ¿Qué pensarían ustedes de un niño de 10 años o de 11 años que les habla de Papá Noel desde un lugar de absoluta creencia, que realmente cree que es real? ¿Qué pensarían ustedes? Me lo escriben en los comentarios, que quiero leer a ver sus opiniones. A esa edad, ¿qué pensarían? Y mientras sigo, ¿sí? Bueno, voy a hablar sobre este primer plano primero y después vamos a hablar un poquito sobre el segundo plano también, ¿está? Donde entra esta figura. Entonces, lo primero vamos a hablar entonces sobre qué es la mente absorbente. La mente absorbente, que es la característica principal o mejor dicho, el nombre que le dio María Montessori a este primer plano, de 0 a 6 años, es la forma que ella vio en que el cerebro funcionaba, que funciona casi que chupando. Primero de forma inconsciente, de 0 a 3 años de forma inconsciente, y de 3 años a 6 años de forma más consciente y más buscando objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este periodo de 0 a 6 años? Bueno, la mente absorbe, integra el conocimiento y actúa en el mundo en función de ese conocimiento que absorbió. Este periodo es un periodo adaptativo, es decir, ese ser humano chiquititito está adquiriendo las funciones adaptativas para vivir en este mundo. Esas funciones adaptativas son poder caminar, poder hablar, poder reconocer las cosas peligrosas, todo lo que lo va a permitir sobrevivir de forma independiente dentro de este mundo. A cada una de esas adquisiciones, María Montessori vio que existía, para cada una de esas adquisiciones necesarias, existía un periodo sensible, es decir, un momento en la vida de ese niño, entre los 0 y los 6 años, en que desarrollaba una sensibilidad especial hacia algo. Por ejemplo, en el periodo sensible del movimiento es bastante claro, ¿no? Es imposible frenar un niño que se quiere mover. Cuanto más se mueve, más se carga de energía, parece que no se cansa nunca. Cuando empieza a rolar, empieza antes, pero es notorio, el pico del periodo es cuando empieza a rolar y gatear. Ese pico se mantiene hasta que el niño corre y luego, no vemos grandes saltos en el movimiento, pero el periodo sigue hasta los 6 años. A los 6 años, un niño es capaz de hacer prácticamente todos los movimientos que hace un adulto. Lo mismo pasa con el lenguaje. Bueno, el lenguaje, hay un momento entre los 2 años y medio, 3 años y medio, más o menos, en que hay una explosión de lenguaje, y a los 6 años un niño es capaz de comunicarse con la riqueza de palabras igual que un adulto. Y esos son los periodos sensibles. En ese periodo, que es un periodo adaptativo, es importantísimo, y por eso puse ahí confianza en el grupo, es importantísimo para el niño tener figuras de referencia. ¿Por qué? Porque necesita que todo lo que va a absorber, ¿no?, realmente sea parte del mundo, ¿se entiende? Necesita tener adultos responsables, su grupo, ¿no?, su familia, sus padres, ¿no?, o su madre, o las personas, los adultos más cercanos, los adultos de referencia, son quien prepara el ambiente, quien le acerca ese mundo que él va a absorber. Entonces necesita confiar en ese grupo. Y ahí ya me ven por dónde vengo, pero no, tranquilas, no voy a decir que porque le decís que es Papá Noel entonces no va a poder confiar en ti, no es así.
No se preocupen. Vamos a seguir. Entonces, ¿de dónde absorben? ¿De dónde absorben esos seres humanos chiquititos que están chupando el mundo para actuar en él? Absorben de dos lugares. Del ambiente físico, que es su casa, su escuela, su barrio, el ambiente que toca. O sea, de 0 a 6 años, un niño no absorbe la cultura islámica si vive en Uruguay, a menos que sus padres sean, no sé, del Islam. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el ambiente físico palpable, ¿sí? Y del ambiente social y cultural. Entonces, acá hay personas como de varios países, ¿no? Y todos tenemos, a pesar de compartir mucho nuestra cultura occidental, y sobre todo por ahí la mayoría de las personas que estamos acá somos de cultura latina, tenemos muchas cosas en común, también tenemos en cada uno de nuestros países cosas propias. Entonces, en Uruguay, un niño con 2 años juega a tomar mate. Ese mismo niño, si hubiese nacido en México, probablemente ni siquiera sabe, nunca vio un mate, no sabe lo que es y no va a tener un juego simbólico, un juego imitativo que vaya a través de eso. Entonces es un aspecto cultural que, como lo vivimos dentro de nuestra cultura, casi que forma parte de nosotros. Voy a hablar de eso, sí, nutriendo a mamá. ¿Tá? No te preocupes, sí lo voy a dejar grabado. Llego ahí. Leí el mensaje. Bueno. Entonces, ¿de dónde va a absorber? Va a absorber de su ambiente físico inmediato, de todo lo que pueda tocar, lo que pueda vivir, y va a absorber de su ambiente social. Su ambiente social somos nosotros, las personas con las que convive. Y de su ambiente cultural, que es el lugar, ¿no? Las costumbres y lo que vivimos en el lugar donde vivimos. Que puede ser que, por ejemplo, en mi casa nadie tome mate, entonces de esa forma es poco probable que tome mate, pero sí va a reconocer esto como parte de la cultura, lo va a ver de forma continua en la sociedad. Mira, voy a leer tu mensaje, Nati, porque me interesa muchísimo, ¿sí? Estoy en ese momento, mi hija de 9 años me vino a preguntar con lágrimas en los ojos si es verdad que Papá Noel no existe. No supe qué responder, me salió a decirle que si ella sentía que existía, con eso bastaba. A ver si alguien más me contestó, que quiero saber. Voy a llegar ahí y me interesó mucho leer tu mensaje. Acá. Dulce y arte tortas. Dice, yo preguntaba hoy sobre qué piensa un niño con 10 o 11 años que cree en Papá Noel, ¿verdad? Y ella me dice, me parece peligroso porque es un niño muy influenciable y algún extraño lo puede dañar. Interesante, ¿no? Angie dice que ha tenido unos padres muy hábiles y convincentes. Y muy influenciadores, ¿no? Padres que tienen mucho peso en la palabra. Pensaría que es un tierno y quiero ser ese niño. Bueno, voy a seguir. ¿Está? Voy a seguir. Bueno, entonces absorben de esos lugares. ¿Por qué es importante que diga esto, que absorben del ambiente cultural también? Porque la Navidad es parte de nuestra cultura. ¿Está? Y una mirada que hay sobre el Papá Noel, que puede ser, a ver, es muy reciente en la historia, ¿tá? Es muy reciente, aunque querramos creer que San Nicolás y no sé qué, y el cura de no sé cuándo y de no sé qué país vino y toda la historia del 1800 no sé qué. La verdad es que nosotros conocemos la historia esa del 1700, 1500, no sé de cuándo, no sé ni si no es antes de Cristo. La conocemos hace muy poco. Es una historia muy reciente en nuestra cultura. Lo que no quita que ya forme parte de nuestra cultura. No es como querer negar que porque la internet sea reciente no es importante. Entonces, ¿qué es la Navidad en sí? Más allá del personaje en sí. La Navidad es un evento cultural, sobre todo de esta cultura occidental, ¿no? O sea, todos compartimos la Navidad, más allá de que tenga significados diferentes para todos.
Justamente puede tener diferentes significados, para algunos es, bueno, una reunión familiar, para otros tiene un sentido religioso, va a tener distintos sentidos religiosos según la religión en la que pertenezcas o en la que creas. Puede ser que sea simplemente una oportunidad de festejo, puede ser que sea magia, ¿no? Yo le puse que era de nivel global, no sé si es global, estoy segura que en el Oriente habrán otras culturas que por ahí no viven esto de la Navidad de esta forma, pero tengo como la impresión de que es imposible evitarlo. ¿Por qué digo que es imposible evitarlo? Porque bueno, yo puedo tener una mala asociación a la Navidad, ¿sí? Conozco personas que tienen una mala asociación con la Navidad, por ejemplo, porque bueno, por ahí perdieron un ser querido en la Navidad o próximo a la Navidad y les resulta que le trae malos recuerdos, por ejemplo. Entonces, no es un momento que lo vivan con alegría, prefieren estar solos o prefieren tener otro tipo de festejos más íntimos, lo que sea. Lo que sí creo es que es inevitable. O sea, vos podés no querer la Navidad, podés rechazar completamente, pero si vos vas al supermercado en noviembre, ahora, vos ves Navidad, respirás Navidad. Hay adornos, colores, música, hasta comida navideña, ya en todos lados. No voy al supermercado, me niego, ¿no? Voy a la feria, en la feria te atienden con el gorrito de Navidad aunque haga 40 grados en la sombra. No voy ni a la feria, voy a salir no sé, voy al trabajo y voy en el auto por la calle y veo carteles de publicidades y carteles en las paradas y lo que sea con imágenes de la Navidad. Entonces, yo puedo, y a las 12 de la noche del 24 de diciembre, lamentablemente no, cada uno en lo suyo, ¿no? Pero todavía hay fuegos artificiales. O sea, es imposible no saber que es Navidad. Es inevitable. Entonces cuando me dicen, bueno, yo le voy a decir la verdad y vas a ver que es un personaje, todo bien, como es mi caso. No va a existir Papá Noel, eso no es verdad. O sea, Papá Noel va a existir. ¿Está? Va a existir, porque donde vaya lo va a ver. Porque donde camine se lo va a cruzar, porque la gente viste de rojo y recuerda el personaje. O sea, es inevitable. Voy a llegar ahí, Flor. Me gustó mucho tu mensaje. Después voy a intentar volver a leer tu mensaje. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Yo puse ahí magia. Entonces, acá, en esto de la magia, voy a dejar de compartir acá solo un minutito para preguntarles algo. Nosotros vivimos la Navidad como un momento mágico, ¿sí? Un momento mágico porque lo asociamos como a muchas cosas. Entre ellas lo asociamos a momentos felices de nuestra infancia. Todo lo que recordamos como momentos felices de nuestra infancia permanecen en nosotros. Esa figura de Papá Noel y la figura de la Navidad como ilusión y como magia justamente vivió con nosotros principalmente, no quiero decir que solamente, pero principalmente en nuestro 0 a 6. O sea, si yo te estoy diciendo que para tus hijos el periodo de 0 a 6 años es el periodo más importante de su vida, para ti también lo fue. Cuando tú tenías 0 a 6 años, todo lo que pasó en tu vida en ese momento fue lo más importante que pasó en tu vida. No importa si después, bueno, sí tuviste momentos muy importantes, después tuviste hijos, después tuviste, bueno, tu pareja, después tuviste tu profesión, tuviste tu independencia, lo que quieras. Todo lo que viviste después, lo vivís hasta ahora a través de ese niño de 0 a 6 años, ese niñito que vivió esas cosas en su infancia. Entonces, la alegría con la que vivimos la Navidad, la ilusión con la que vivimos la Navidad, la tristeza con la que vivimos la Navidad, viene de ese niño. En Navidad todos somos niños.
mucho. Ahí leí tu mensaje. Para que me dio calor, chicas. Bueno, sigo. Entonces, vale. Ahí es donde nos entra como esa lucha, ¿no? De qué es la imaginación, que es lo realmente asociado a la infancia, lo que nosotros recordamos y cómo lo vivimos, y lo que es la fantasía. Nosotros mezclamos mucho la imaginación con la fantasía. La imaginación es algo propio de la infancia, pero no solo de la infancia, es propio del ser humano. Los seres humanos imaginamos. Sin imaginación, esto no existiría. Este momento no existiría sin imaginación. Si alguien no hubiese imaginado el celular, si alguien no hubiese imaginado la internet, si alguien no hubiese imaginado la escritura, si alguien no hubiese imaginado, no sé, el lenguaje, o sea, si no existe antes en nuestra imaginación, no existe en la realidad, ¿sí? Necesitamos pensarlo, y eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de pensar y concretar, pensar y fabricar lo que pensamos. Si no, sobreviviríamos como cualquier otra especie animal sin producir sobre lo existente, ¿se entiende? Nosotros nos apoyamos como grupo, generamos una inteligencia colectiva donde cada un individuo imagina, proyecta, fabrica, y los otros lo vivimos y proyectamos encima de eso. Entonces la imaginación es propia del ser humano y no podemos dejar de imaginar. La fantasía se confunde mucho porque dice, bueno, la fantasía es propia de la infancia, porque en realidad nosotros, la fantasía es todo aquello que es mágico, es todo aquello que no es posible, es todo aquello que es increíble, ¿no? Ahí está la fantasía. ¿Y qué pasa en la infancia? ¿Por qué están tan juntas la imaginación de la fantasía? Porque la imaginación parte de lo que yo conozco. Por ejemplo, no sé, yo voy a salir de mañana, estoy acá dentro de mi casa, ¿tá? Y tengo que salir. Entonces me despierto, abro la ventana y veo que afuera está nublado, veo que los árboles se mueven, yo estoy adentro de mi casa, ¿tá? Yo no estoy sintiendo el viento, no estoy sintiendo la temperatura exterior, pero yo puedo mirar eso y decir, bueno, imaginar que voy a necesitar un paraguas, capaz que necesito un saquito porque hay viento, más o menos según la época del año voy a saber más o menos qué ropa me tengo que poner. Entonces en base a información real que yo estoy viendo por la ventana, voy a imaginar los datos que me faltan y voy a construir, proyectar lo que voy a hacer, ¿sí? Yo uso un ejemplo muy, muy repetido, así, las que me han visto en vivos, las que me han visto en vivos, conocen este ejemplo de memoria, pero me lo voy a usar de vuelta porque me encanta. Y es imaginar las vacaciones. Lo voy a cambiar ahora, ¿no? Ahora nosotros en breve nos vamos a estar mudando a Brasil. Entonces yo, desde que esta idea se vuelve como cada vez más real, voy imaginando cosas, ¿no? Entonces voy imaginando cómo va a ser nuestra vida, voy imaginando cosas de nuestra rutina, voy imaginando cosas. Entonces, bueno, nos vamos a vivir a Florianópolis. Bien, imagino que yo nunca viví en Florianópolis, nunca estuve un año entero en Florianópolis, pero imagino que hace más calor que acá. Entonces la ropa más pesada de invierno no la voy a llevar. Imagino que, no sé, que hay más, que vamos a ir más a la playa. Entonces voy a necesitar llevar, sí, ahora la malla. Imagino cosas, imagino la vida. Pero me voy basando en información que tengo. Yo sé que Florianópolis está más arriba, más cerca de la línea del Ecuador, por lo tanto, por lógica, va a ser más calor que en Uruguay. Entonces, pienso que, bueno, que si hace más calor y como es el clima, es probable que llueva más seguido también. Entonces, ¿no? Voy pensando cosas. Pero yo no imagino que, por ejemplo, que en Florianópolis va a haber nieve, ¿no? No imagino que voy a necesitar llevar el camperón con corderito por adentro. No lo imagino. ¿Por qué? O no lo pienso, como le quieran decir, porque yo tengo información.
Pero Julia, que tiene 6 años, ¿no? Y que todavía no tiene experiencias del mundo real suficientes para saber que es, por estar más cerca del Ecuador, por lógica va a ser más calor, ella no puede imaginar qué temperatura va a ser en Florianópolis. Entonces, la que si yo le digo, Juli, en tu valija tenés que poner gorro de lana, bufanda, campera de corderito, botas, no sé qué, lo que quieran para la nieve, porque hace un frío, ella lo va a hacer. Porque ella no tiene información suficiente para contrastar ese dato que yo le estoy dando y porque confía en mí. Cuando nosotros no sabíamos, voy a agarrar esta diapositiva, cuando nosotros los seres humanos, no teníamos respuesta a muchas cosas, porque bueno, no teníamos la comunicación que tenemos ahora, no teníamos los datos de observación científica que tenemos ahora, pero sobre todo, ni siquiera es los datos científicos, sobre todo no teníamos el acceso a la información que tenemos hoy. Muchas cosas que no podíamos explicar, la explicábamos a través de nuestra imaginación, pero con cosas imposibles de que ocurrieran con nuestra cabeza de hoy. Quedó raro, ¿no? Voy a explicarlo mejor. Hoy sabemos por qué llueve, ¿sí? Sabemos que el agua se evapora, que el agua se forma en las nubes, que la diferencia de presión, el agua se condensa, cae en forma de lluvia. Bien, sabemos que eso pasa, tenemos datos científicos, observamos bastante, sabemos en qué lugar del mundo llueve, ¿no? Y sabemos cómo es la lluvia. El hombre en la antigüedad no tenía toda esa información, entonces por ahí creía que había un dios que además hacía un ruido, ¿no? hacía los truenos o generaba los rayos y después tiraba lluvia, y eso, según lo que pasara, podía ser un castigo divino o una bendición divina, ¿no? Pero no servía esa imaginación, no servía para explicar algo que estaba sucediendo en nuestro mundo. Hoy, si alguien cree que el rayo es un dios tirando un rayo, creemos que esa persona es muy crédula, muy inocente, ¿no? Pensamos que es una persona fácilmente manipulable, que puede crear cualquier cosa, ¿sí? Y eso es lo que pasa en la infancia. La imaginación está tan cerca de la fantasía que el niño es capaz de imaginar cosas que no son posibles, porque en realidad, como no las puede explicar, utiliza su imaginación para explicarlas, y como nosotros sabemos que eso no es posible, le damos nombre fantasía. ¿Se entiende? Donde se tocan la imaginación y la fantasía. La imaginación es todo lo que nosotros creemos, o mejor dicho, creamos a partir de la información que tenemos. La fantasía son esas cosas que no pueden pasar, pero que nos sirven para explicar lo que no tiene explicación. ¿Sí? Entonces, la imaginación parte de la realidad conocida, proyecto posibilidades, ¿no? A través de lo que pienso, proyecto lo que va a pasar en el futuro. No puedo dejar de imaginar y es propio del ser humano. Bueno, muchas gracias por las insignias. Ahí las veo. Muchas gracias. Seguimos. ¿Qué pasa de 0 a 6 años? El niño está entendiendo el mundo, está entendiendo cómo el mundo funciona. No tiene todavía experiencias en ese mundo, gran cantidad de experiencias como para dar respuesta a todo, ¿sí? Tiene experiencias que van sucediendo. A medida que crece, cada vez más va viviendo cosas que puede, bueno, contrastar. Va conociendo perros y puede entender cómo es un perro. Va ve un caballo y a partir de ahí, bueno, absorbe lo que es un caballo y puede trasladar la información de lo que es un caballo a otra cosa, como por ejemplo un dibujo. Va absorbiendo información, teniendo experiencias en el mundo real y construyendo ese mundo. Se apoya en el adulto referente, o sea, además de lo que yo puedo tocar y lo que puedo ver, está lo que me cuenta, ¿no? o lo que vivo con el adulto que está conmigo y que me acerca al mundo. Y lo principal y fundamental que tenemos que tener en cuenta, y que muchos no lo tenemos en cuenta, es que de 0 a 6 años
o cerca de los 6 años, ¿tá? No es un calendario, gente, es importante saber eso. Los niños no entienden las metáforas. Nosotros usamos los cuentos y las fábulas como formas de comunicar justamente a través de metáforas, ¿no? Entonces, hay figuras fantásticas que representan cosas diferentes y que quieren decir eso. Entonces, por ejemplo, no sé, en un cuento, yo hace poco el último cuento que tenemos acá en casa, el cuento más reciente que vino acá a casa se llama El hilo invisible, ¿no? Donde utiliza la metáfora de un hilo invisible que une a todas las personas que queremos, nos une a todas las personas que queremos a través de nuestro ombligo. Entonces, ¿qué es el hilo invisible? El hilo invisible es las memorias, las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Nosotros no tenemos que estar físicamente con una persona para tenerla presente en nuestra vida, ¿no? O sea, los adultos entendemos que esto es una metáfora, pero de 0 a 6 años no es trasladable. El cerebro todavía no tiene la madurez suficiente para entender que el hilo invisible no existe, sino que representa las emociones, no sé qué, ¿no? O sea, no puede trasladar la metáfora a la realidad. Las metáforas sirven para explicarnos cosas más complejas y son importantes, ¿sí? ¿Cuáles son las metáforas que están... A ver, solo un minutito, disculpen, solo un minutito. Vamos acá. Voy a poner esta diapositiva primero. ¿Cuáles son las metáforas que representa la figura de Papá Noel? ¿Y por qué lo queremos tanto? Todas las personas que me dicen, no, pero no me lo saques, me decía alguien, y por favor, no me destruyas la figura de Papá Noel. Bueno, ¿cuáles son las metáforas que representa Papá Noel para nosotros? Sobre todo porque lo vivimos en nuestra infancia, ¿no? Bueno, representa bondad, paz, cuidado, magia. Son todo cosas que son asociadas a la figura del Papá Noel. Pero ustedes y yo sabemos que también representa otras cosas que fueron más presentes quizás en nuestra generación de lo que son ahora, pero que siguen estando. Y representa castigo, representa chantaje, representa desigualdad y representa responsabilidad externa. ¿Qué es esto? Si no te portas bien, Papá Noel no te trae regalos. Eso es un chantaje. Alguien me contó hoy que unos días después de Navidad, porque se seguía portando mal, Papá Noel se llevó los regalos. Eso es un castigo. Muy duro, de hecho. Representa desigualdad, ¿no? Porque una figura mágica que llega a todos los niños del mundo, a unos le regala lo que quieren y a otros les regala lo que pueden. Y sobre todo representa responsabilidad externa. No soy yo el que me hago cargo de lo que es, de lo que te puedo dar. ¿Sí? No soy yo el que me hago cargo de los límites, no soy yo el que me hago cargo de los premios, lo hace otro. Si tú te portas mal, Papá Noel te castiga, yo no. Si tú te portas mal, Papá Noel no te trae regalos, yo no. Hacele la cartita a Papá Noel, pero acordate, si no te trae el cohete para viajar a la luna es porque, bueno, los cohetes para viajar a la luna no puede Papá Noel dárselo a todos los niños del mundo. Tiene que elegir uno, un regalo, ¿no? Gracias a vos, Nati. Existe, gente. O sea, la desigualdad, la responsabilidad externa, el chantaje y el castigo existen. Quizás nosotros no lo tenemos presente como parte de nuestra infancia. Quizás nosotros hacemos todo lo que podemos para no trasladárselo a nuestros niños. Pero existe. Y a veces no somos nosotros diciéndole, ¿te portaste bien? Porque mira que Papá Noel te está mirando. Pero la sociedad lo hace. Aún lo hace. Aún lo vivimos así. Aún está el Papá Noel en el shopping para que llevemos a nuestros niños al shopping y le pidan al otro lo que quieren. ¿Sí?
Ah, interesante, Samantha, sí. Vamos a hablar de eso también. Bueno, eso es todo lo que representa Papá Noel. Lo bueno no es todo, hay más, ¿no? Ahí Samantha hizo una acotación que es verdad, que es que muchos niños que van a sacarse la foto con el Papá Noel hasta miedo le tienen el personaje por el formato, ¿no? Es un adulto grande, robusto, vestido como de un color muy fuerte, con una rodeado de mucha parafernalia y bueno, genera un poco de miedo según la edad que tengas y según bueno, la cantidad de veces que tuviste contacto con ese hombre y que además le tenés que ir a pedir cosas, ¿no? Pero bueno, no importa, más allá de eso, para otros niños va a ser un momento muy feliz ir al shopping y sentarse a sacar la foto. No digo que no, pero lo que sí digo es esto, la Navidad ya es especial. La Navidad ya tiene muchas cosas especiales, ¿no? La Navidad tiene, bueno, ese momento del año de reflexión, de reunirse con la familia, de elegir regalos. Acá hace calor, en otros lugares del mundo hace frío, entonces es como esa cosa de la nieve. La comida es especial, armamos el árbol, decoramos la casa, tenemos luces diferentes. Todos, me incluyo adultos, ¿no? Todos tenemos una energía diferente, una energía de esperanza, de renovación, de reinicio, de culminar un año, ¿no? Tenemos como esa esperanza y esa energía lo hace especial y los niños lo sienten. ¿Qué nos pasa a nosotros los adultos? Vivimos en un mundo que va demasiado rápido y con demasiadas exigencias en las cuales vemos al mundo ya como algo que aburre un poco, ¿no? O sea, mi vida nunca va a ser como una película, mi vida nunca va a ser como una serie en Netflix, nunca va a ser con ese nivel de emoción, nunca va a ser... Mi vida no es lo que muestro en Instagram, ¿sí? Mi vida es mucho más que eso. Lo que veo, lo que ustedes ven en mi vida son pequeños instantes que yo comparto. Lo que yo veo en una película es una historia resumida en 2 horas. Lo que vemos en una serie son un montón de momentos que son los más emocionantes y eso nos hace creer que la vida real es muy aburrida, que si la tele es divertida, la película, la serie, la vida del otro en Instagram es súper divertida, pero la mía es un embole, ¿no? Porque yo tengo una vida en que las cosas pasan más lento, en que no me llega la solución mágica en 2 horas. Entonces yo, adulto, necesito poner magia en mi vida porque el mundo real me aburre. Entonces necesito mirar la serie, necesito leer un libro emocionante, necesito más magia y más... Necesito las redes sociales porque necesito que todo sea más rápido. Pero para un niño, sobre todo de 0 a 12 años, que está recién llegando a este mundo y que todo es nuevo, y que recién conoce todo y que recién se vive todo es emocionante. Entonces no necesita que le agreguemos la magia que nosotros necesitamos. Su mundo no es aburrido, su mundo es lo máximo. Los aburridos somos nosotros. Sigo. La Navidad ya es especial por sí sola, ¿sí? No importa cómo la vivas, si la vivís con alegría, si la vivís con tristeza, de igual forma es un momento especial. Si la quisieras vivir con no sé cuál es la palabra, tipo, no me importa, es algo que me resbala, es un día más, yo creo que no es posible. Porque por más que yo quisiera vivirlo como algo más, como yo vivo dentro de una sociedad donde ese día es especial, la sociedad me lo va a hacer notar. Entonces, podré esforzarme por hacer creer que es un día más, pero no es un día más, va a ser siempre especial. ¿Qué pasa de 6 a 12 años? Pasamos al segundo plano de desarrollo. De 6 a 12 años, la característica fundamental de ese plano es el ayudarme a pensar solo, es la libertad de pensamiento, la autonomía de pensamiento. Ese es el momento en que nos cuestionan todo, ¿no? En que nos cuestionan y nos observan, ¿no? Y miran lo que hacemos y nos juzgan. Donde nos sentimos juzgados, donde te dicen que sos malo, ¿no? Donde el mundo le resulta injusto.
donde necesitan más que nunca pertenecer al grupo, ¿no? Donde hacen cosas por pertenecer al grupo. Alguien decía, Jacinta incluso me contaba una vez, de Gadú, ¿no? Me decía que ellos, bueno, nunca le habían dicho que Papá Noel era real, nunca le habían inculcado el personaje, como nunca habían generado la fantasía en sí, pero que llegó un momento en que él le dijo, ¿Papá Noel existe? Y dice, bueno, no existe, no sé qué, existe el personaje, papá, y que dijo, bueno, yo quiero creer que existe, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezaron a vivir la Navidad teniendo más presente la figura de Papá Noel como algo que existe, ¿no? No, o sea, como que el niño elige creer. Alguien ahí en comentarios hoy me decía, mi hija me dijo que ella quiere creer y yo decidí seguirla y respetar su creencia. Entonces, yo lo que les digo es que no es que crean realmente, sino que lo que eligen es pertenecer al grupo de los que creen. Es seguir el juego, pertenecer al juego, vivir ese momento con la ilusión, no es ilusión, vivir ese momento con las emociones que se vive y dentro de eso entienden que el personaje Papá Noel es parte y por lo tanto lo quieren incorporar. Entonces querer pertenecer al grupo es querer creer. No creen de verdad, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué es que no creen de verdad. Pero en ese momento también surgen los sentimientos de la justicia y la venganza. A los 6, 7 años aproximadamente es cuando los niños sospechan, cuando los niños se empiezan a observar y a ver qué es lo que pasa, cuando te empiezan a preguntar, cuando empiezan a buscar la verdad y donde se encuentran con la verdad de diferentes formas. Un comentario que saltó mucho en la cajita de preguntas era, bueno, pero ¿cómo vivo con otras familias donde mi hijo es el que sabe, pero otro niño no sabe? Entonces mi hijo le va a contar y le va a arruinar y yo voy a tener un problema con otra familia. ¿Y cómo hago para convivir con eso? Y la realidad es que cuando vos crees en algo, cuando el niño cree en algo, no importa lo que otro diga. Tanto es así que piensen en, a ver, las personas que creen en Dios, de las personas que están acá, los que creen en Dios. Si yo, Clary, no creo en Dios, te digo, mirá, Dios no existe. A vos que creés en Dios, ¿te cambia algo? ¿Vos dejás de creer porque yo te diga que no? Porque yo te diga que no vas a dejar de creer. Porque forma parte de ti. Porque es tu verdad. Entonces, para un niño que su verdad es que Papá Noel existe, no importa si aparece el tío con una barba que se le cae acá despegada, no importa si es un tipo flaco así, ¿no? Que no se parece en nada a la figura de Papá Noel. Como hace mucho calor, la ropa ni siquiera es la de Papá Noel, sino que es una remera de manga corta roja. No importa. Porque ese niño ve Papá Noel, lo ve, porque cree en eso. Y el niño que no cree, ve al tío disfrazado de Papá Noel y ve el personaje y se divierte igual porque el tío está disfrazado de Papá Noel y lo vive de la misma forma viendo al tío. ¿Sí? Vos y yo, vos que crees en Dios y yo que no creo, por ejemplo, no estoy diciendo que no crea gente, ¿sí? Estoy diciendo que somos dos personas diferentes. Vamos ambos a un casamiento, a la iglesia, y ambas disfrutamos igual el casamiento, viendo cosas diferentes. Vos quizás ves a Dios bendiciendo la unión de esas personas, y yo veo a dos personas que se aman haciendo un ritual para marcar un momento de su historia donde afirmaron ese amor, ¿se entiende? O sea, y ambos vemos cosas lindas y maravillosas y nos gusta y disfrutamos y la pasamos bomba en el casamiento y yo no me voy a parar en la iglesia y decir, gente, acá no está Dios bendiciendo un carajo, ¿eh? Y los niños no se van a parar enfrente al arbolito de Navidad diciendo, este no es Papá Noel, este es el tío, lo van a vivir igual. Entonces eso es una cosa muy nuestra.
Por otro lado, sí existe la venganza y sí existe la justicia. Y si el niño se siente engañado, en el momento en que sospeche y descubra, dependiendo de cómo descubre, si se sintió engañado en el momento de descubrirlo o no, es cómo va a reflejar eso hacia afuera, ¿sí? Entonces por ahí, si se sintió engañado, necesita, ¿sí? Vengarse de esto que le pasó, o necesita ejercer la justicia con otros niños y decir, mirá, acabo de descubrir esto terrible y te voy a contar, y te voy a contar desde ese lugar. Y si el otro niño estaba sospechando y esa información llega, entonces sí le va a creer, ¿se entiende? Pero nació antes en ti, la sospecha nació en ti. Se corrobora con lo que el otro dice. La única persona que puede derribar la idea de que es real Papá Noel cuando un niño lo cree, somos los padres. ¿Por qué? Porque somos la persona que más creen, que nos creen más a nosotros que a Papá Noel. Si nosotros le decimos, bueno, ahí sí, la cosa cambia. Entonces cuando alguien te diga, no, pero tu hijo le va a contar al mío, decirle, bueno, no sé si mi hijo le va a contar al tuyo. Alguien en algún momento le va a tener que contar. ¿Quién querés que sea? Capaz que es el mío cuando le esté sospechando, capaz que es el mío cuando no lo sospecha aún, capaz que sos vos, capaz que se entera por la tele, no sé. En algún momento todos nos enteramos. ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Sí? Yo no sé cómo va a ser ese momento, pero sé cuándo va a ser ese momento. Yo sé que ese momento es cerca de los 6 años. Ahí es el momento. Ahí es cuando sospechan. Nos ponen a prueba. ¡Ay! No quiero. Casi cierro el vivo. Pará. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando pasa eso, no? Cuando el niño empieza a sospechar y empieza a ver que capaz que hay algo raro acá. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que Papá Noel es el que trae los regalos? Sí, ¿cómo hace para estar en todos lados al mismo tiempo? ¿Cómo hace para meterse a la casa sin que lo veamos? ¿Cómo hace para comprar los regalos de todos? ¿Por qué le trae a algunos esto que pidieron y a otros no? ¿Por qué todo lo que quieran, ¿entendés? Todo lo que ustedes quieran asociado a la figura. Todas las preguntas que surgen a partir de otra persona trayendo regalos de Navidad. ¿Cómo entró esta persona a mi casa? Físicamente, ¿esto es posible? O sea, me voy a cuestionar, ¿por dónde entró? Por la chimenea, si yo ni chimenea tengo. ¿Se entiende? Todas esas cosas empiezan a cuestionar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los adultos generalmente cuando queremos que siga creyendo? Generamos experiencias sensoriales reales para conservar la ilusión, lo pongo entre comillas, ¿sí? ¿Qué son estas experiencias sensoriales reales? Le hacemos sonido de campanita, nos disfrazamos, ponemos huellas con harina, corremos todo por la casa para poner los regalos en un momento que no vea, le hacemos escribir la cartita, le hacemos hacer cosas reales, palpables, que hasta huelen a Navidad. Le hacemos dejar galletas que después quedan mordidas porque se las dejaste a Papá Noel, ¿no? Los hacemos ver cosas palpables que hacen que siga siendo real. Cuando empezó a dudar y decir, pero pará, ¿cómo puede estar en todos lados al mismo tiempo? Ah, es la magia de la Navidad. ¿Pero cómo? ¿Pero y cuándo estuvo acá? Ah, mirá, están las huellas. Estuvo acá. Nos esforzamos por generar eso. ¿Y qué hacemos con eso? Le alejamos su mayor... Me voy a dejar de compartir acá para que me vean grandota, para que cuando no me songo. Los alejamos de su mayor necesidad en ese plano de desarrollo, que es la posibilidad de pensar solos. Cuando empiezan a pensar solos, empiezan a cuestionarnos, nosotros les generamos cosas para que sigan creyendo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué realmente, les pregunto? ¿No? Y la mayoría de ustedes me van a decir, a cambio de seguirle viendo la carita de ilusión. A cambio de seguirle viendo la carita de ilusión. A cambio de seguir cumpliendo con lo que yo como adulto necesito. Que es hacer el mundo más interesante. A costa de una persona que cree en mí
No porque sea tonta o porque no tenga, no pueda razonar o porque sea demasiado inocente, o la palabra que quieran poner ahí. Es una persona que no tiene experiencia suficiente del mundo real para decirle, no me mientas, no me encajes, o sea, no me estés diciendo cualquiera. Entonces nosotros tenemos la necesidad de sostener la magia desde una visión muy adultocéntrica, que es que yo quiero seguirle viendo la cara de ilusión. Sabiendo todos que aunque no exista la figura de Papá Noel, la Navidad la vivimos con mucha magia igualmente, ¿no? O para ti, ¿vos creés en Papá Noel? ¿Algún adulto acá cree en Papá Noel? ¿No creer en Papá Noel le destruyó la Navidad? ¿En algún momento alguno de ustedes dejó de disfrutar la Navidad? No me digan, dejé de disfrutar en el momento que me enteré que Papá no existía, porque entonces ahí corroboran absolutamente todo lo que acabo de decir. Ahí va, eso mismo dijeron de mi familia, qué malos que éramos por cortarle la ilusión. Ahí va, cortarle la ilusión a los adultos, ¿no? Que les encanta seguir a hacer el juego de hacer cosas para que creen y poder reírme, ¿no? Y decir, mira cómo me cree, me muero. Y cebollas con harina. Y me cree, ay, pobrecito, ay, mi amor, tan tierno, tan inocente, los niños tan inocentes, ¿no? Es satisfacción adultocéntrica, gente. Sigo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el personaje? O sea, ni tanto ni tampoco, ¿no? El personaje de Papá Noel sigue existiendo, sigue estando presente en la Navidad y sigue estando presente en todo y cada día más, porque hay muchas campañas para que esto siga siendo así. Todos nos esforzamos mucho para que siga siendo así, pero la verdad es que forma parte. Hace que los envases en esta época sean todos diferentes y sean como muy característicos. Y está ahí, como cuando hay un estreno de una película, ¿sí? Como puede ser, no sé, a ver, quiero pensar, como puede ser cualquier superhéroe en nuestra infancia. Puede ser parte de nuestra infancia, nos puede gustar mucho, podemos querer coleccionar, no sé, dibujitos de ese personaje, podemos querer tener un muñeco de ese personaje, pero sabemos que no es verdad. Ninguno de nosotros quiere hacer creer a nuestros hijos que Spider-Man existe. Le podemos regalar muñecos de Spider-Man, ropa de Spider-Man, ver películas de Spider-Man, ver el tipo que vende pop en el Parque Rodó vestido de Spider-Man, y en ningún momento le queremos hacer creer que Spider-Man existe, ¿verdad? Entonces, no es necesario que estemos, y tampoco estamos todo el tiempo diciéndole, mirá que Spider-Man no es real, mirá que Spider-Man no existe, ese no es Spider-Man, es un señor disfrazado que vende pop. No lo hacemos porque no lo creemos necesario, porque lo vivimos con naturalidad, porque el personaje está presente en nuestra vida y como nosotros no nos esforzamos por hacerlo real, tampoco nos esforzamos por hacerlo irreal, ¿verdad? Dejamos que el niño lo viva y que nos pregunte cuando sea necesario y que el muñeco lo viva como lo que es, un muñeco. Entonces, si el personaje está presente, forma parte de la Navidad, lo vamos a ver en todos lados, y no es necesario que lo hagamos creer de que es una persona real, tampoco es necesario que le hagamos creer que le reforcemos a cada rato de que no es real, porque eso me preguntaban, ¿y cómo hago? Porque si yo no le quiero mentir, pero ¿qué? ¿Le tengo que recalcar que no? No, simplemente lo vivís con la misma naturalidad que vivirías cualquier personaje. Simplemente hablamos de Papá Noel como quien habla de Superman, ¿sí? A través del personaje no hay experiencias falsas. O sea, el muñeco de Papá Noel, ese que baila, el que canta, que mueve la campanita, claramente es un muñeco y el niño puede ver que no es un ser humano, que es un muñeco. Entonces la experiencia que ese muñeco genera, que es el personaje representativo de la Navidad, no desaparece por no estar asociada a una persona. Sigue estando, no son experiencias falsas. Bien, voy a hablar de eso, Judy. Yo recuerdo mi niñez y mi ilusión con Papá Noel como algo hermoso. Jamás me sentí engañada.
Perfecto, no te tenés que sentir engañada. Las experiencias, primero, eso lo hablé durante el vivo, ¿no? Que muchas tenemos recuerdos muy lindos y que eso es lo que trasladamos en la figura. No nos tenemos que sentir engañados. Va a depender de cómo descubramos o cómo nos enteremos o cómo lo vivamos en ese momento. Es multifactorial para saber si te lo asocias con algo bueno o no. Y eso depende hasta de la personalidad que tiene cada uno. No lo tenés por qué vivir como algo malo. Así como no podés trasladar lo que tú sentís a tus hijos. Porque tu experiencia es tuya y ellos van a vivir la de ellos. Cada ser humano vive sus propias experiencias. Yo no puedo trasladarle a mi hijo mi ilusión navideña. ¿Sí? Su ilusión es suya. Y la otra que yo les decía, que ya les comenté esto de ven al tío detrás de la barba, es que cuando yo sé que es un personaje y el personaje lo veo en todos lados, si mi tío se disfraza de Papá Noel, yo sigo viendo a mi tío disfrazado de Papá Noel. Y lo vivo con la misma diversión y la misma gracia y la misma alegría a que si veo al Papá Noel de mi realidad creada. Voy a dejar de compartir acá solo un minutito para decirles algo. Hace poco yo les hice, hace poco no, ya ni sé, a esta altura hace como 3 meses, hice un vivo que hablaba sobre la fantasía y la realidad y les decía sobre cómo nosotros creemos lo que, o sea, no podemos ver lo que no podemos creer, ¿no? Y muchas veces cuando algo no forma parte de nuestra vida, pero lo que nunca lo vimos realmente, es como si no existiera hasta el momento que lo descubrimos. Les daba el ejemplo de que yo hago kitesurf y cuando hay viento en el mar se forman unos pequeños piquitos en las olas, no en el medio del mar, no en la orilla, como muchos piquitos blancos. Eso en la jerga kitesurfista se le dice corderitos. Entonces es algo que siempre hay en el mar cuando hay viento. Yo empecé a kitear, a navegar cuando tenía 30 años y nunca, hasta mis 30 años, a pesar de haber ido a la playa muchísimas veces con viento, yo nunca había visto que eso sucedía. Empecé a verlo cuando me lo dijeron. Entonces, por más que te parezca re tonto, re obvio que tu hijo vea al tío disfrazado de Papá Noel, no lo puede ver. No lo puede ver. Lo va a empezar a ver a partir del momento que empieza a sospechar, o lo va a empezar a ver a partir del momento que sepa. Pero no lo puede ver. Y usamos eso para mantener nuestra ilusión. Como alguien decía ahí, ¿no? Yo lo viví con mucha ilusión. Yo lo viví con mucha ilusión. Tu ilusión no te la quita nadie, es tuya. Deja de querer incrustarse a otra persona. Cada uno puede vivir su vida. Entonces seguimos. Tengo las 2 preguntas del millón acá al final, porque ya vamos casi 1 hora, ¿no? Una es, ¿y si mi hijo cuenta? Y si tu hijo cuenta, ¿cuál es el problema? Vivimos en una sociedad donde la comunicación es lo que nos ha hecho evolucionar. Gracias a que nosotros escribimos, hablamos, nos hablamos y nos comunicamos, estamos donde estamos. Sin comunicación no existiríamos, o no existiríamos como la sociedad que somos hoy. Entonces, si tu hijo cuenta, está todo bien, es parte de la comunicación. El niño que lo reciba, lo va a recibir según el momento en que lo esté viviendo de diferentes formas. Y no podemos controlar eso, ¿está? Entonces, el cargo de, no, yo no puedo ser la que destruye la ilusión de la infancia, porque mi hijo sabe, ahora todos los niños de la escuela, del barrio, del mundo van a saber igual. No es responsabilidad de tu hijo y no tiene que guardar ningún secreto. No tenés que decirle, no le vayas a contar, porque no, que se comuniquen es parte y esa es la verdadera riqueza. El hecho de que se comuniquen es lo que va a hacer que dude, lo que va a hacer que investigue, lo que va a hacer que te cuestione, lo que va a hacer que vaya atrás de la información, lo que va a hacer que elija si quiere seguir creyendo o no. Y eso es lo interesante de la vida. Entonces, al contrario, no se preocupen si sus hijos cuentan. Si sus hijos cuentan, es parte de su comunicación. Vamos arriba, está todo bien.
elegir otro recurso. Y el último que tengo acá es esta. Y cuando se entere, ¿qué hago? Clary. Le he dicho, puse la harina, comí la galleta, hice el sonido de campanitas y cuando pasó un murciélago volando de noche le dije, esa sombra seguro es un reno. Hice todo eso y ahora tiene 6, tiene 5, tiene 7 y viene y me encara y me dice, mirá, a mí me dijeron que no existe. ¿Qué hacemos? ¿Qué me vas a decir? Ese es el momento, la brillante oportunidad para decir la verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿No? Podés decir la verdad que quieras, pero la que sientas como verdad. Si vos decís, mirá, Papá Noel existe en el sentido metafórico de la palabra, ¿no? Que la magia, la ilusión, la bondad, todo eso existe y por lo tanto si todo eso existe y es real, entonces el personaje, el Papá Noel es la representación de eso y existe. Si le querés decir, Papá Noel no existe, es un personaje que está que forma parte de la Navidad y que nosotros durante todos estos años te vinimos contando porque es parte de nuestra cultura, porque quisimos conservar este ritual de todos los años, entonces nosotros te dijimos que existía para que vos lo vivas como presente entre nosotros, pero la realidad es que no, es un personaje simplemente y en carne y hueso no existe. Decí lo que quieras, pero decí lo que tú sientas como verdad tuya. ¿Sí? Lo único que te digo es que es un momento, una hermosa oportunidad para tener una hermosa conversación desde la verdad, desde el sentimiento, desde la emoción y desde la alegría que es vivir la Navidad con tus hijos. Y va a pasar. Porque capaz que decidís esforzarte mucho para que cree este año, pero el año que viene va a ser más difícil y cada vez más difícil. Y si llega a los 11 creyendo, vas a creer que tenés un problema, ¿verdad? Ay, Nati, gracias a ti. Yo lo que para terminar este vivo, lo que me parece importante dejar acá, dejar de compartir. A mí me preguntaban, tipo, ¿está bien decirlo? ¿Está bien fomentar? ¿Está bien no sé qué? Nada está bien ni mal, ¿sí? Cada familia lo va a vivir de la forma que lo sienta mejor y todas las posturas están bien. Si vos sentís que algo te rechina y que no te sentís cómoda en esa situación y que lo querés vivir de otra forma, lo que planteo acá es que puedas decir, bueno, mira, yo ahora sé lo de los planos de desarrollo, sé lo de la mente absorbente, sé la importancia de acercar el mundo real, sé todo esto, lo acabo de escuchar, no lo había escuchado nunca, y ahora entiendo por qué a mí me resulta que capaz que lo mejor es vivirlo como un personaje cualquiera. Bueno, ahora tenés las herramientas para poder hacerlo sin que eso sea una culpa. Si vos, porque estás rompiendo la ilusión o la magia o lo que sea, si vos pensás lo contrario, mirá, yo lo vivo con mucha alegría, con mucha ilusión, magia, no sé qué, y a mí me parece que eso tiene que seguir, y la verdad entiendo todo esto que me estás diciendo, pero me parece que lo otro es más importante, también está bien, ¿sí? También está bien. Son solamente puntos de vista, elijan con cuál mirada quieren mirar. Muchas gracias a ti, Jen. Bueno, gracias por sumarse a este vivo. Va a quedar grabado acá en el curso, en Instagram por unos días y luego pasa exclusivamente a la comunidad 25 para que lo vean cuando quieran. Muchas gracias. Gracias a quienes colaboraron con Insignias. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. Elegiremos el tema juntas. Que pasen lindo y si quedan preguntas pendientes o lo que sea, me escriben por privado. Voy a ver si hago algunos posteos esta semana sobre este tema. ¿Tá? Muchas gracias.